existe lo que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es lo que nos va a determinar el rumbo y la dirección que nosotros deberíamos tomar. Y digo deberíamos tomar porque no siempre hacemos su voluntad. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, ya en varias ocasiones le he hablado de este pasaje, pero hoy solamente quiero usarlo en la introducción. El apóstol Pablo refiere en Romanos capítulo 12 que nosotros debemos o deberíamos nosotros conocer la voluntad de Dios. Pero para poder conocer la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, no debemos de conformarnos a este siglo. Dice el apóstol Pablo, no te conformes a este siglo, no tomes la forma de este siglo, no te amoldes a este siglo. Y dice el apóstol Pablo, renueva tu entendimiento, transfórmate, cambia tu manera de pensar. Y dice el apóstol Pablo que si nosotros nos cambiamos o transformamos nuestro entendimiento, si somos renovados en nuestro entendimiento y transformamos nuestra manera de pensar, entonces, solo entonces, no antes, solo entonces podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, si nosotros estamos amoldados a este siglo, si nos ajustamos a la manera de pensar de este siglo y tomamos las modas, los estilos, los paradigmas, la forma de pensar que el mundo tiene hoy en este tiempo, y cuando dice este siglo se refiere a esta época en que el mundo está sin Dios, y eso sucede desde el Señor Jesús hasta hoy. El mundo ha querido estar sin Dios, ha querido sacar a Dios de sus vidas. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1 dice que hemos corrompido nuestras conciencias, que el ser humano corrompió su conciencia, que no le importó la voluntad de Dios, que no le importó considerar a Dios, no le importó tener a Dios en su vida, sino que sacó a Dios de su vida. La humanidad ha hecho eso, lo ha hecho desde siempre. Es mejor sacar a Dios que alinearnos a Dios. Es mejor decir, para la humanidad, por supuesto estoy refiriéndome a eso, para la humanidad es mejor decir, no hay Dios. Dios no existe. Dios es una invención del hombre. No hay cielo, no hay vida después de la muerte. Para el ser humano es mejor decir eso porque es mejor no entregar cuentas. Es mejor no saber que hay un Dios y que le tienes que entregar cuentas. Yo estoy convencido, conozco mucha gente y muchos de ellos me cuestionan acerca de mi fe y de que soy pastor y que si eso no es de alguien que tiene poco conocimiento, de alguien ignorante, de alguien débil de carácter. Me han cuestionado mucho. Y yo les digo, prefiero vivir creyendo que hay un Dios y obedeciendo sus mandamientos y al momento de morir encontrarme con que Dios no existió nunca y que no había nada después de la muerte. Prefiero hacer eso. No habría consecuencias, no pasaría nada, simplemente viví bien, traté de hacer lo mejor cada día, traté de educar bien a mis hijos, traté de llevarla bien con mi esposa, de ser un buen mayordomo en mi vida. No habría consecuencias graves si Dios no existiera. El problema sería, o había un problema serio en nuestras vidas si yo vivo diciendo que no hay Dios. Vivo pecando toda mi vida, vivo haciendo lo malo toda mi vida, renegando de Dios o negando la existencia de Dios y al momento de morir darme cuenta que sí hay un Dios. Y tener que entregarle cuentas a un Dios en el que nunca creí. Entonces sería más grave todavía. Porque ¿qué cuentas le daría? Sobre todo, ¿qué diría yo a ese Dios al que siempre negué o al que siempre dije que no existía? ¿Qué cuentas yo le daría? Entonces prefiero vivir quizás equivocado, como dicen algunos, pero sin ninguna consecuencia después, que vivir haciendo según el mundo lo correcto, porque el mundo dice, este siglo dice que no hay Dios, y después encontrarme con la noticia de que sí hay Dios, y que sí hay un cielo, y sí hay un infierno, y que hay una eternidad con Él o sin Él. Entonces prefiero vivir en ese error de saber que sí hay Dios, o creer que sí hay un Dios. Ahora, en nuestra fe y en nuestra convicción no es un error, es una certeza. No estoy en un error creyendo, según mi convicción. Si quiero hacer caso a lo que el mundo dice, yo le diría eso al mundo. Pero yo le hago caso a lo que Dios dice. Yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios y estoy convencido que hay un Dios. Dios es real, Dios es verdadero. Amén. Pero no podemos
Pero no podemos comprobar la voluntad de Dios si no transformamos esta cabeza. Si no renovamos nuestro entendimiento, no podremos saber que hay una voluntad de Dios y que yo tengo que apegarme a esa voluntad y hacer esa voluntad. Porque si yo vivo haciendo mi voluntad, terminaré ajustándome a este siglo y terminaré creyendo lo que este mundo cree. Porque es más fácil ajustar nuestras creencias a la mayoría. Es más fácil decir, es más fácil ir con la corriente que ir contra corriente. Es más fácil decirle al mundo, está bien, estoy de acuerdo contigo, que decirle al mundo, no estoy de acuerdo contigo, no pienso igual que tú, porque entonces todos te voltean a ver. Cuando eres diferente, todos te voltean a ver. Hay una película que se llama El Origen, no sé si la han visto, se llama, con Leonardo DiCaprio, y habla de los sueños, y dice, una de las cosas que me impresiona es cómo ellos conciben el subconsciente. Ellos dicen, estás en el subconsciente, ahora estás en el subconsciente de fulano, de tal, o en el mío, o en el tuyo, no sé. Y de repente empieza, dentro del subconsciente hay personas, hay imágenes, gente que se mueve, que va para allá y para acá, y que no les hace caso. Y de repente el subconsciente empieza a atacar a la persona. Y dice, oye, ¿por qué me están atacando? Y dice, porque ya se dieron cuenta que estás aquí. Y tú eres diferente a todos ellos. Tú estás consciente, ellos están en el subconsciente o en el inconsciente. Y eso es lo que pasa en el mundo real. Cuando tú eres diferente y el mundo se da cuenta que eres diferente, se van a voltear contra ti. Van a estar contra ti. El mismo Señor Jesús lo dijo en estas palabras y Él dijo, el mundo los va a aborrecer. Entonces cuando eres diferente es porque el mundo te está señalando, te está viendo que eres diferente, pero no podemos comprobar la voluntad de Dios, no podemos darnos cuenta de la voluntad de Dios a menos que renovemos nuestro entendimiento. ¿Sí está conmigo? Tenemos que transformarlo para poder conocer la voluntad de Dios. Yo quiero hablarle de la voluntad de Dios, quiero explicarle que existe la voluntad decretiva de Dios y existe la voluntad permisiva de Dios. Son dos cosas que funcionan en Dios. Ya se lo expliqué a los discípulos en el discipulado. Ya les expliqué que existe la voluntad permisiva y la voluntad decretiva. Pero hoy quiero explicárselo a toda la iglesia, porque es importante que usted lo sepa. Porque muchas veces culpamos a Dios de lo que nos pasa. Y decimos, era voluntad de Dios. Si se murió, era voluntad de Dios. No se murió, era voluntad de Dios. Es que alguien lo mató. Era voluntad de Dios que ese asesino viniera y lo matara. ¿Esa era la voluntad de Dios? Existe la voluntad permisiva y existe la voluntad decretiva. ¿Cuál es la voluntad decretiva? Es aquello que Dios dijo y se cumplirá a pesar de los pesares, a pesar de quien se oponga, cuando el mismo diablo diga no, si Dios dijo, así será. Esa es la voluntad decretiva de Dios. La Biblia lo dice de esta manera, Él lo dijo, Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo es sí, si Él dijo no, es no. Y existe la voluntad permisiva y existe la voluntad decretiva. ¿Cuál es la voluntad decretiva? Lo que Dios dijo y así será. ¿Sí queda claro eso? Si Dios dijo, hoy amanece, hoy amanece. Hoy no amanece, aunque tú digas, no, pero la tierra sigue girando y se sigue moviendo, tiene que amanecer, a fuerza tiene que amanecer. Pues a lo mejor le amanece para todo el mundo, pero para ti no. Porque Dios dijo que hoy no te amanecía. ¿Sí estamos? Entonces, si Dios dice algo, así será. Esa es la voluntad decretiva. Pero hay algo que hace que Dios no haga o no cumpla lo que Él dijo. Más bien, no es que no cumpla, que no se cumpla lo que Él dijo. Porque Él cumplirá. Si Él lo va a hacer, si Él dice que lo hará, Él lo hará. Si a Él corresponde involucrar su fuerza, su poder, su señorío, y Él dice, yo lo haré, Él lo hará. Pasará una generación, 2 generaciones, 1000 generaciones, pero lo que Él dijo se cumplirá. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Todo lo que está escrito en su palabra se cumplirá, dijo el Señor. Y entonces usted puede ver escrita en la palabra muchas cosas. La salvación, la eternidad, el cielo, la tierra, el cielo, el infierno. Puede encontrar muchas cosas. También puede encontrar acerca de la apostasía, puede encontrar acerca de pestes, enfermedades, de guerras, rumores de guerras, padres contra hijos, hijos contra padres. Son cosas que están anunciadas, que sucederán. Y el Señor anunció algunas de ellas. Usted puede leer en el Evangelio de Mateo
cómo el Señor Jesús dice, estas cosas vendrán antes del final. Estas cosas acontecerán como señal de que ya es el final, de que estamos cerca. Y entonces muchas de esas cosas han venido cumpliéndose, algunas con mayor intensidad, algunas con menor intensidad, pero lo que Dios dijo será. Y entonces hay cosas que Dios ha decretado como voluntad de Él que tendrán que cumplirse, como el final de los tiempos. Llegará un día en que el mundo se acabará, que esta historia que conocemos hoy en la humanidad terminará. Así como la historia está marcada hoy como antes de Cristo, después de Cristo, también vendrá el final. Cuando el Señor determine que es el tiempo de que el Señor Jesús vuelva y termine con esta historia que la humanidad conoce hasta el día de hoy. Terminará esta historia, este capítulo de la historia de la humanidad terminará y vendrá un nuevo capítulo, la eternidad. Ya sea con Dios o sin Dios, pero unos estaremos en la eternidad con Dios y otros estarán en la eternidad sin Dios. Y eso es un decreto de parte de Dios, algo que Dios ha determinado que sea, y así será. Hay otras cosas que Dios ha determinado, como la reproducción, la multiplicación del ser humano. Dios le dijo al hombre, multiplica, y el hombre lo ha hecho muy bien, somos muchos ya en la tierra. Y hemos poblado la tierra, y entonces en eso sí fuimos muy obedientes y le dijimos, bueno, si de eso se trata, seamos muchos. Y nos hicimos muchos. Dios decretó que el hombre se multiplicara por sí mismo. Dios no volvió a crear un ser humano. A los únicos que creó fue a Adán y a Eva, y después de ellos no creó ningún otro ser humano. Y Dios creó al hombre y le dijo, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen la tierra, enseñórense de la tierra y de todo lo que hay en ella. Y ese es el decreto de Dios, así ha sido. Pero también Dios sentenció al hombre y le dio al hombre un tiempo de vida. El hombre vivía muchos años al principio. Por ahí está la historia de Matusalén, que vivió más de 1000 años, si no me equivoco. ¿Cuántos? ¿Como 900? ¿Verdad? ¿Cuántos? 978, gracias. Matusalén vivió 978 y es el que más ha vivido en la tierra. Por eso, de repente dice, estás viejito como Matusalén. Ojalá estuviéramos como Matusalén. Que Matusalén vivió de 978 años, pero no murió ni enfermo, ni así debilucho y que no podía más. No, murió fuerte. Pero a los 978 años. Y Dios se dio cuenta que el hombre vivía mucho tiempo y dijo Dios, no es bueno que el hombre viva tanto tiempo. Les damos 20 años de vida y le echan a perder. Con 20 años le echan a perder, ahora 970 años le echan a perder 900 veces. Y dijo Dios, no podemos permitir que el hombre viva tanto tiempo, su maldad se multiplicaría. Si el hombre logra vivir 40, 50, 60 años y mire cómo estamos, cómo se ha multiplicado la maldad. Ahora se imagina si viviéramos 900 años. ¿Cuántas cosas haríamos? ¿A cuánta gente destruiríamos? ¿Cuánto tiempo invertiríamos en criticar a los demás? Si así sabemos que tenemos 24 horas y que es corta la vida, invertimos mucho tiempo en vivorear. Ahora se imagina, voy a llegar a 900, voy a invertir 400 años en comer gente. Se imagina cuánto mal causaríamos, cuántos problemas estaríamos. Entonces Dios determina y dice Dios, hay mucha maldad en la tierra y el hombre no puede vivir tanto tiempo. Le vamos a reducir el tiempo de vida al hombre. Y le redujo el tiempo de vida a 80 años. Y dijo Dios que vive 80 años. Y los que vienen viven arriba de 80 años. 90, 98, 100, 105. Y ahí dice la Escritura que el justo puede llegar a vivir hasta 120 años. ¿Quién? No cualquiera, el justo. Es que si tú quieres vivir muchos años, pórtate bien. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuida tu familia, obedece a Dios y vivirás mucho tiempo. Ahora dices, muchos años no, ¿para qué? Yo quiero tantos años. Bueno, tampoco se porte mal, porque entonces el tiempo de vida se acorta. No tenemos determinado, no sabemos cuánto vamos a vivir, no lo sabemos, pero Dios determinó o Dios decretó que no viviéramos muchos años. Y eso se cumple hasta el día de hoy. Estaba leyendo un poco de la historia de los griegos y resulta que los griegos, la edad promedio en la que ellos vivían era 40 años. Era la edad promedio, 40, 45. Por eso los viejos, los sabios, como Platón, Sócrates, Aristóteles, que vivieron más tiempo, 60, 65 años, eran respetados porque dicen, este vive muchos años, 65. Y ya era alguien viejo, era alguien anciano.
Era alguien digno de respetarse. Pero la gente en promedio vivía 40, 45 años. Por eso las jovencitas empezaban su vida sexual muy jóvenes, 15, 16 años. Porque tenían que reproducirse pronto, porque si no morirían. La especie se exterminaría. Y entonces aquel que llegaba a los 25 años y ya era hombre de sociedad, ya tenía un oficio, ya tenía un trabajo, ya tenía una casa, ya tenía propiedades, era alguien que decía, wow, está bien joven y si es rey. Usted ha visto las películas de Hollywood que de repente ponen a los reyes muy jóvenes. Pues es que así era. Los reyes eran jóvenes, sin embargo los empezaban a entrenar desde muy pequeños. A los 5 o 6 años ya deberían de saber los principios, los protocolos del reino para que ellos pudieran, a los 10 años ya empezaran a involucrarse en la política, a los 15 años ya estaban acompañando al rey en turno, o estaban en el Senado o en algún otro lado porque estaban siendo preparados, porque quizás, muy probablemente, el rey muriera joven y el sucesor tenía que empezar. Por eso no es de sorprendernos que en el tiempo de Salomón siendo muy joven y David muriendo, Salomón empezara el reinado muy joven. Uno dirá, pero ¿por qué Dios permitió que siendo tan joven reinara? Porque había que reinar. Alguien tenía que entrar al reino. Entonces, el tiempo de la vida y de la muerte, eso es algo que Dios determina. Dios determina quién vive más, quién vive menos. Eso es una decisión de Dios. Sin embargo, aunque Dios determine, el decreto de Dios es que el ser humano viva menos tiempo, que no viva 300, 400, 900 años. Dios determinó que lo más que pudiera vivir el hombre, si el justo vive 120 y el injusto o el común debe de vivir 80 años. Ese es lo que Dios ha determinado. Ok, sin embargo, hay quienes mueren muy jóvenes. ¿Cierto o no? Y uno puede decir, es voluntad de Dios. Era voluntad de Dios que muriera muy joven. Yo encuentro en la Biblia a un rey llamado Ezequías, que de repente viene el profeta y le dice, ordena tu casa porque de esta enfermedad te vas a morir. Esta que tienes es una enfermedad mortal, te vas a morir de eso. Y el rey, oyendo la noticia de que se va a morir ya, que solamente le están dando tiempo para ordenar su casa, y no es de que se iba a tomar el tiempo, bueno, si me van a dar chance de ordenar mi casa, bueno, ahí voy despacito. No, se tenía que morir y Dios le estaba diciendo, tienes que ordenarla porque te vas a morir, más vale que la ordenes. Y entonces eso es algo que Dios le avisa al rey por parte del profeta. El rey, sabiendo que va a morir pronto, él busca a Dios, clama a Dios y le dice a Dios, Señor, yo he tratado de vivir lo mejor que he podido, guardando tus mandamientos. He hecho lo justo delante de tus ojos. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios escucha la oración del rey Ezequías. Y antes de que el profeta terminara de salir del palacio, Dios le habla al profeta y le dice, regrésate y dile al rey que he escuchado su oración y le daré 15 años más de vida. Y entonces yo puedo entender que respecto a la vida y a la muerte, aunque Dios ha determinado que haya un cierto límite de años de vida para el ser humano, nosotros podemos orar, pedir, suplicar, intervenir, y Dios puede alargar un poco más los años de vida que tenemos en esta tierra. Lo he visto en varias ocasiones. Hemos orado por gente que está en lecho de muerte, que nos dice, ya se va a morir, se está despidiendo, vayan, oren por ella. Vamos, oramos por ella y se levanta otra vez. Ya estaban haciendo planes para despedirle y todo, y con la sorpresa que todavía no me voy, no repartan si todavía estoy aquí. Y hemos visto eso, hemos visto el milagro de Dios. También hemos visto gente que no debería morir porque está joven, porque hay un proyecto de vida, porque hay planes, porque tiene esposa, hijos pequeños, y hemos orado y la persona se muere. Y uno puede decir, wow, entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Y una de las cosas que yo he entendido, que cuando la vida de una persona tiene un tiempo más prolongado o un tiempo más limitado en la tierra, de la vida en la tierra, he entendido que hay algo que Dios ha decretado, que es su voluntad, pero es donde Dios permite que la voluntad del hombre intervenga. Y entonces lo que pudo haber sido una voluntad
decretiva de parte de Dios, es decir, donde Dios dice y donde Dios dice, se hace. Pero ahora interviene la voluntad del hombre y entonces la voluntad de Dios no es una voluntad decretiva, es decir, no es un decreto de Dios que se cumplirá, sino es una voluntad permisiva. Cuando interviene la voluntad del ser humano, eso es ahí donde se llama voluntad permisiva. ¿Por qué voluntad permisiva? ¿O por qué es una voluntad permisiva? Porque Dios va a permitir que la voluntad del hombre se haga. Algo que les he enseñado en varias ocasiones es que Dios no va a estar en contra, no va a someter o a doblegar tu voluntad contra tu voluntad. Es decir, Dios no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Dios conoce tu corazón y Dios sabe qué hay en tu corazón y de acuerdo a lo que hay en tu corazón es que Dios opera en tu vida. Puede ser a tu favor o puede ser en tu contra, pero nunca va a doblegar o a sobreponerse o a imponerse sobre tu voluntad. ¿Dios puede hacerlo? Claro que sí, es Dios. Pero Dios no nos hizo a nosotros como marionetas, que Él pueda manipular al antojo suyo y decir sí o decir no. ¿Por qué Dios no hace eso? ¿Por qué Dios no te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer? He escuchado a mucha gente decir, ¿por qué Dios no acaba con la maldad de la tierra? ¿Por qué Dios no extermina el hambre en la tierra? Porque sería ir en contra de la voluntad de ciertas personas. Los que están en gobierno, los que están en eminencia, los que son autoridad, los que quieren dar un golpe de estado, los que quieren. ¿Dios puede tocar el corazón de alguien y convencerlo de lo contrario? Sí, Dios puede hacerlo. Siempre y cuando la conciencia de esa persona sea sensible a la voluntad de Dios. Porque si la conciencia de esa persona está en contra de Dios, ya ha corrompido su conciencia, ya ha cauterizado su conciencia, como lo dice Romanos capítulo 1. Si el ser humano ha cauterizado, aun cuando Dios te hable, aun cuando Dios quiera tocar tu corazón para que cambies tu condición, tú no escucharás a Dios. Porque tu conciencia está cauterizada. Porque tu conciencia no está dispuesta a escuchar la voz de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, en muchas ocasiones Dios intentará cambiar el corazón de alguien. Dios buscará, insistirá, hablará de una o de otra manera, con milagros, con señales, con prodigios. Pongo el ejemplo de Faraón. ¿Se acuerda de Faraón? Dice la Escritura que Faraón, cuando Moisés se acercó a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo, el corazón de Faraón, dice la Escritura, se endureció. Y le dijo Moisés, no. Están de ociosos que ya nada más están pensando a ver qué hacen allá en el desierto, así es que ahora les voy a poner más trabajo. Si alguien antes le traía las pajas para hacer los adobes, ahora ustedes irán a buscar la paja. Tienen mucho tiempo libre. Y Faraón le puso una carga más pesada al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, en lugar de decir, wow, estamos por ser libres, dijeron, ¿por qué nos castiga más? Moisés, ¿qué te pasa? ¿Qué le fuiste a decir al Faraón? Pues que lo libere. No, pues ahora nos castigó más. Ya no queremos esa libertad. Aun cuando el mismo pueblo había clamado a Dios por su libertad. El mismo pueblo le suplicó a Dios y dijo, haznos libres, Señor, acuérdate de la promesa que hiciste. Dios se acuerda del pueblo, manda a Moisés, los va a liberar Moisés y la primer obstáculo para su libertad es un castigo mayor. Muchas veces nosotros le decimos a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame. Y cuando le clamamos a Dios la cosa se pone más fea. Y Dios, ay Dios, ya no me ayudes. Porque creemos que la cosa va a ser difícil. No, lo que en verdad está buscando Dios es tu libertad. Es que seas libre por completo, que experimentes el poder de Dios, si está conmigo. Pero siempre que la voluntad de Dios va a intervenir, Dios va a considerar tu voluntad. Si tú le dices a Dios, Señor, haz tu voluntad en mi vida, como dice el Padre Nuestro. ¿Cuántos han orado el Padre Nuestro? Y le han dicho a Dios, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cuántos han pedido eso? Y cuando ven la cosa difícil dicen, ya no. Porque cuando le pedimos a Dios que haga su voluntad, Él va a intervenir en tu vida, pero siempre considera tu voluntad. Si tú dices no,
Él dice, bueno, pues no. Yo te iba a ayudar, pero tú dijiste que no, pues no. Yo te iba a sacar de ese apuro, pero tú no quieres. Bueno, pues no. Yo te iba a quitar ese sufrimiento de tu corazón, pero quieres al patas chuecas ahí en tu vida. Está bien, te dejo al patas chuecas. Y cuando Dios quiere intervenir en tu vida para corregir tu vida, para enderezar tu vida, para prosperar tu vida, y tú dices no, el Señor se detiene. No porque no pueda ir sobre tu voluntad, sí puede ir sobre tu voluntad y puede hacerla pedacitos en un instante. El asunto es que nosotros no hemos comprobado que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No lo hemos comprobado. Y como no lo hemos comprobado, no hemos comprobado que su voluntad es mejor que mi voluntad. Que lo que Él quiere para mí es mucho mejor que lo que yo quiero para mí. Porque yo hoy quiero blanco y mañana quiero negro. Porque hoy me gusta el color rojo y estoy bien contento y mañana quiero pintar la casa otra vez de verde porque no me gustó el rojo. Porque me compré unos zapatos que dije, ¡ay, están padrísimos! Y los vi, me los compré y dice, me aprietan un poco, pero se va a hormar, se va a hormar. Y te los llevas y nunca se horma el mendigo zapato. Y ahí tienes al zapato arrumbado porque no es lo que tú querías realmente. Nosotros no sabemos ni lo que queremos. Sin embargo, creemos que sabemos. Sin embargo, pensamos que sí, que es lo mejor para nosotros. Pero por eso dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Yo qué? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. Para que ustedes logren lo que ustedes mismos esperan. Así es la voluntad de Dios. Dios te va a dar a ti lo que tú esperas. Pero como no sabemos ni lo que esperamos, dice Dios, ay, cuando te decidas, ay, me avisas. Porque imagínense, hoy le dices al Señor, Señor, llévatelo de mi vida, no quiero saber más. El Señor se lo lleva, ¡pum! Y yo el otro día, ay, Señor, siento que se me va el aire, me falta, Señor, me falta, tráemelo. Ya me lo llevé. Ya se lo están comiendo los gusanos, ya no se lo puedo devolver. Porque no sabemos lo que queremos. Porque no tenemos pensado nosotros lo que queremos. Porque creemos que sabemos, pero no sabemos. Y dice, por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12, dice, renueva tu entendimiento. Renueva tu manera de pensar, porque si tú renuevas tu manera de pensar, no conforme el mundo piensa, no que lo que el mundo dice que está bien y lo que el mundo dice que es correcto, no conforme a lo que ellos dicen, sino conforme a lo que yo quiero. Y si tú renuevas tu entendimiento, entonces te vas a dar cuenta que mi voluntad, dice Dios, que mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces tenemos que pasar de la voluntad permisiva de Dios, donde Dios todavía permite que nuestra voluntad intervenga, a pasar a esa voluntad, a la voluntad decretiva. Donde a Dios no le importa tu voluntad. Pero a Dios no le importa tu voluntad porque tú has aceptado su voluntad. Porque tú le has dicho al Señor, como tú quieras, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, así hablo en mi vida. En ese momento que lo dices con convicción y estás seguro de que así será, en ese momento tú aceptas cuando Dios dice no. Pero yo quería, Señor. No, dice Dios. No te lo voy a dar. Pero Padre, yo quería eso. No te lo voy a dar. Es que yo, no. Y nosotros nos emberrinchamos y decimos, ay, es que yo quiero. Y nos emberrinchamos. Y Dios dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a estar en contra de tu voluntad. Es tu voluntad. Tenlo. Pero cuando tú aceptas la voluntad de Dios, la voluntad decretiva de Dios, cuando tú aceptas la voluntad absoluta de Dios, entonces no importa que en tu vida parezca que no hay posibilidades, no importa en tu vida que si tu vida parece que se está arruinando, no importa si tu vida parece que está complicada o está destruida, tú aceptas la voluntad de Dios porque sabes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pastor, entonces si yo soy pobre es voluntad de Dios, no creo. Porque de acuerdo a lo que dice la Escritura, no creo. Pastor, entonces ¿es voluntad de Dios que yo esté enfermo? Depende cuál sea el aguijón que tenga. Y depende cuál sea la enfermedad que vivas y por qué la estás viviendo.
Si a lo mejor soy un Pablo que viaja por las naciones, sano enfermos, resucito muertos, establezco iglesias y de repente tengo una enfermedad, yo puedo creer que sí, que esa enfermedad es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces no me voy a exaltar de todo lo que yo hago. Voy a reconocer que es Dios, que soy un simple humano enfermo, que si hago algo grandioso es por Dios en mi vida, no por mi capacidad. Porque cuando yo me empiezo a exaltar de lo que hago y de lo que logro, yo ya hice a Dios a un lado. Cuando yo digo, uy, estoy ayudando a mucha gente, wow, ¿cuánta gente? 1, 2, 3, 4, 5, wow, ¿cuánta gente estoy ayudando? Yo me estoy exaltando. ¿El mérito de quién es? Mío. Según yo, es mío. Según las porras, yo soy el bueno. Y entonces ya hice a Dios a un lado y a Dios ya no importa. Y entonces dice Dios, bueno, síguele. Ahí cuando me necesites, ahí me hablas. Y llegarán unos metros más adelante, unos pasos más adelante, que me veré en la necesidad de Dios. Pablo por eso tenía un aguijón, para que Pablo lo dice, tengo este aguijón para que no me exalte a mí mismo. Dios no me lo ha quitado, le pedí 3 veces que me lo quitara y Dios dijo no. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Puedes orar todo lo que quieras, pero Dios dijo no. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Un tremendo berrinche. Dijo, yo quiero mi sanidad, yo quiero que me quites el aguijón. No, Pablo dijo, ok, Señor, como tú dices, si me dejas el aguijón, tú sabes por qué lo traigo. Tú sabes por qué voy a seguir con este aguijón en mi vida. De aquí hasta que tú vengas. Y Dios le dice, Pablo, porque cuando tú eres débil, yo te hago fuerte. Cuando tú ya no puedes más, yo te ayudo. Cuando tú no tienes el control, yo tengo el control. ¿Y cuántas veces nosotros queremos tener el control? Yo quiero tener el control. Yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero. Yo quiero que resulten como yo lo planeé. Yo quiero que se hagan a mi manera. Y si no salen a mi manera, entonces me enojo. Y entonces me emberrincho y entonces digo, y dice Dios, bueno, ahí quédate con tu mina, quédate con tu coraje. Yo no formo parte de eso. Pero cuando tú le dejas el control a Dios, no salió como pensaba. Señor, pero hágase como tú quieres, no como yo quiero. Y entonces existe la voluntad decretiva y existe la voluntad permisiva. Y yo encuentro al Señor Jesús en un momento donde está a punto Jesús está en el momento de brincar de la voluntad permisiva a la voluntad decretiva de Dios. Ahora, Jesús es Dios, ¿cierto? Pero vino en forma de hombre, limitado a una condición de hombre, a los sentimientos de un hombre, a las sensaciones de un hombre, al dolor de un hombre, al hambre que tiene un hombre, a las enfermedades que puede pasar un hombre, por las tentaciones por las que puede pasar un ser humano. Jesús estuvo en esa misma condición que ustedes y yo. Y estando en esa condición de hombre, dice la Escritura que Jesús estaba en el monte Getsemaní orando a Dios en la noche que iba a ser arrestado. Ya es el último momento para tener un encuentro en esta tierra con Dios. Y está orando a Dios. Y le pide a Dios, Señor, si pudiera pasar de mí esta copa, que yo no bebiera esta copa. Está Jesús orando. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuál es la copa que Jesús no quería pasar? ¿Cuál es la copa que Jesús no quería tomar? Jesús vino a la tierra ¿para qué? ¿Para darse un paseo por la tierra? ¿Para ver cómo estaba el asunto? Digo, no, está bien, está tranquilo. A lo mejor para el siglo XXI ya se pone fea la cosa. A lo mejor por eso vino antes, porque ahorita ya va a estar terrible. Porque la gente iba a estar tomando video de la crucifixión en lugar de entender lo que estaba pasando. Y el Señor Jesús está ahí orando y dice que pase de mí esta copa. Y yo le preguntaba a Dios, ¿cuál es esa copa? ¿Cuál es la copa que Jesús no quería tomar? Y por algún momento pensé que era la cruz. Y Jesús no quería ir a la cruz. Pero en realidad Jesús a eso vino, a ir a la cruz. Y incluso le dijo a los apóstoles, tengo que ir a Jerusalén porque ahí me van a crucificar. Ahí me van a matar. Me van a humillar, me van a arrancar la barba, me van a escupir en la cara, se van a burlar de mí, van a blasfemar contra mí. Eso Jesús lo dijo. Sabía que eso iba a pasar. Y le dijo a los apóstoles que eso le iba a pasar. Incluso cuando Pedro le dijo, Señor, que no, si ahí te van a matar en Jerusalén, pues le damos la vuelta a Jerusalén. Agarramos el periférico de Jerusalén y nos vamos por el otro lado.
Si ese hubiera sido el sentir de Jesús, no querer ir a la cruz, no morir en Jerusalén, no hubiera reprendido a Pedro. Sin embargo, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Porque Pedro era Satanás? No, porque Satanás estaba queriendo usar a Pedro para que Jesús no fuera a la cruz. Es decir, Jesús quería ir a la cruz. ¿Por qué entonces cuando está en el Getsemaní le dice al Padre, no quiero tomar de esa copa? Entonces no es la cruz. Por un momento pensé también que era la traición de Judas y la traición de los apóstoles. Cuando ellos lo abandonan, es doloroso que alguien te traicione, es doloroso que alguien te dé la espalda, que alguien hable a tus espaldas, que alguien te deje solo. Eso es muy doloroso. Si usted no ha sufrido la traición, bendito sea Dios. Pero cuando la sufres, cuando eres traicionado, cuando alguien te da la espalda, duele mucho. Es un dolor muy intenso. Y entonces Jesús, yo por un momento pensé que no quería verse traicionado, pero el mismo Señor Jesús le dice a Pedro, me vas a traicionar, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y yo he pedido al Padre que no te falte la fe después de que me traiciones. O sea, no estoy diciendo para que no me traiciones, le estoy diciendo después de que me traiciones, yo le estoy pidiendo al Padre que no te falte la fe, que vuelvas a recobrar el ánimo. A Judas le dice, ve y haz lo que tengas que hacer y hazlo pronto. Y cuando Judas viene y lo entrega, Jesús le dice, le da un beso a Judas, porque esa era la señal, le da un beso a Judas y Jesús le dice, con un beso traicionas a tu maestro, a tu amigo. Entonces Jesús acepta la traición como algo por lo que tenía que pasar, como parte del paquete que venía en la cruz. La traición, la cruz. Y entonces yo entiendo que hay un momento en la cruz por el cual Jesús no quiere pasar. Y ese es el que le dice, Señor, no quiero beber esa copa. No quiero beberla. Y entendí por qué. Porque esa copa era un momento en el que el Padre y el Espíritu Santo lo iban a abandonar. Porque si el Padre y el Espíritu Santo se quedaban en Jesús, Jesús no iba a poder ser el portador de todo el pecado del mundo. Porque Dios no está donde está el pecado, ni el pecador está donde está Dios. Necesitamos, para que usted tenga acceso a Dios, usted tiene que librarse del pecado. Si usted no se ha librado del pecado, usted no puede tener acceso a Dios. ¿Y cómo nos libramos del pecado? A través del arrepentimiento. Ahora, ¿había pecado en Jesús? Ni uno solo. Jesús no había pecado desde pequeño, ni en su nacimiento. Fue concebido sin pecado, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús no conocía el pecado como parte de él. Sabía que era el pecado y Jesús nunca lo probó, ni nunca participó del pecado. No había pecado en él. Siempre había habido una cercanía con el Padre y después cuando vino el Espíritu Santo sobre él, había una cercanía con ellos y él caminaba diciendo, yo camino haciendo la voluntad de mi Padre, lo que debo hacer a mi Padre, eso hago. Es decir, había tanta comunión, tanta cercanía entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo que eran uno solo en la tierra. Ahí estaban en Jesús los 3 manifestándose. Por eso cuando Felipe le dice al maestro, Señor, enséñanos al Padre y con eso nos conformamos. Y Jesús dice, Felipe, ¿me has visto a mí? ¿Y no me dices que no conoces al Padre? El Padre está en mí, yo soy el Padre. Así como soy yo, es el Padre. Así es que si me conoces a mí, conoces al Padre. Había tal estrechez en la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en el momento que el pecado estuviera sobre Jesús, una de dos, o nos salvaban a nosotros, permitiendo que el pecado viniera a Jesús, o Jesús no permitía que el Padre y el Espíritu Santo lo soltaran o lo dejaran, y el pecado nunca hubiera entrado a Jesús y nosotros no seríamos salvos. Entonces entendí que la copa que Jesús no quería tomar era esa separación entre el Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Dice, yo no quiero tomar esa copa. Es lo que dice Jesús. Yo no quiero quedarme solo. Yo no quiero estar lleno de pecado sin ustedes. ¿Por qué le está diciendo Jesús al Padre?
No quiero tomar esa copa, no quiero quedarme solo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor. Por amor a usted y a mí. Y Jesús aceptó llevar el pecado. Jesús aceptó tomar su pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad. Y dijo al Padre, por eso le dice al Padre, no quiero tomar esta copa. Pero si no hay otra forma, si no hay otra manera de hacer tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces pasa de la voluntad permisiva de Dios a la voluntad decretiva de Dios. ¿Cómo? ¿En qué momento sucedió eso? Porque Jesús pudo haberse resistido y pudo haber dicho no voy a la cruz. Cuando Pedro saca la espada para defender a Jesús y le dice, Jesús detiene a Pedro y le dice, Pedro, así no es. El que mata espada morirá. No es así como vamos a ganar esta batalla. ¿Tú crees, le dice Jesús a Pedro, tú crees que si yo no le pido al Padre en este momento que envíe Dios 2 legiones de ángeles, no las enviaría a defenderme? O sea que si Jesús en ese momento que está en el Getsemaní orando, diciéndole al Padre, Padre, ya no quiero ir a la cruz, manda a tus ángeles a defenderme. ¿Usted cree que Dios no hubiera mandado a sus ángeles? O que Dios hubiera obligado a Jesús a decir, ahora vas, man. No invertimos tanto tiempo, no hicimos tanto para que a la mera hora te me rajes o te me eches para atrás. Ahora vas a la cruz porque vas. ¿Usted cree que Dios hubiera obligado a Jesús a ir? No. Por eso dice Filipenses capítulo 2. Y póngame atención en esto. Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Jesús voluntariamente, Jesús de manera personal y voluntaria, Él decidió dejar el lugar celestial en la eternidad, en la gloria de Dios. Decidió personalmente dejar ese lugar para descender a la tierra en forma de hombre. ¿Fue obligado Jesús? De ninguna manera. Él voluntariamente se despojó, dice la Biblia, se despojó a sí mismo. Y Él vino a la tierra voluntariamente. Y estando en la tierra pudo haberse arrepentido y decir, no, yo no quiero ir a la cruz, voy a estar lleno de pecado. ¿Ha visto usted o conoce usted algún violador? Perdón que use la palabra. ¿Conoce usted o ha sabido de algo? No me levante la mano, solamente quiero que piense. ¿Conoce algún violador? ¿Algún pedófilo de los que abusan de los niños? ¿Se lo puede imaginar en su cabeza? Es terrible. Es doloroso. Lo vemos en las noticias y yo he escuchado gente que dice, maldito que se pudra en la cárcel, que lo agarren y que lo encierren, que lo castren, que lo hagan sufrir, que esto, que lo otro. He visto gente molesta por oír de ese tipo de delitos. Es sabido, no me consta, es sabido que cuando un violador llega a la cárcel, es violado en la cárcel. Por causa de que el delito que cometió, mire, es más inconcebible, para un delincuente es más inconcebible que alguien sea violador que sea asesino. ¿Por qué estás aquí? Por asesino. ¿Cuántos mataste? 10. Ah, bueno, está bien. Pásale de aquel lado de los que son de 10 para arriba. ¿Por qué estás aquí en la cárcel? Por pedófilo. Pásale de aquella celda, ahorita hacemos fila para violarte. Y uno dice, porque la concepción de la violación es terrible, es un concepto terrible, es algo inimaginable. Sin embargo, nosotros no lo imaginamos y decimos, guácala, ay, qué asqueroso, ay, qué feo, ay, cuánta violencia, ay, cuánta maldad en su corazón. Creemos que eso es malo, pero solamente nos lo estamos imaginando, hermano. Jesús lo vivió. Jesús sintió el pecado en sí mismo. Y no solo de un pedófilo, de miles de millones de pedófilos que ha habido en la historia de la humanidad. De violadores, de asesinos, de déspotas, de orgullosos, de soberbios,
de adúlteros, de fornicarios, cuando Él guardó su cuerpo en integridad, sabiendo que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo, donde no lo contaminó con nada. Y de repente sentir la sensación de un adúltero, de un fornicario. Y todo ese pecado lo sintió Jesús en la cruz. Entonces entendí que el Señor Jesús le decía, yo no quiero estar lleno de pecado. Porque en el momento en que esté lleno de pecado, tú no podrás estar conmigo. Y todo lo que había soportado Jesús, la humillación, la vejación, incluso cuando fue arrestado, el que lo hayan humillado, que lo hayan azotado, el que le hayan arrancado la barba con sus manos, le escupieron en la cara, se burlaron de él, le pusieron la corona de espinas, todo eso lo soportó. ¿Y sabe por qué lo soportó? Porque el Padre y el Espíritu Santo todavía estaban en él. Y lo hacían fuerte. Y cuando Jesús decía, ya no puedo más, el Espíritu Santo le dijo, vamos, levántate. Falta poco. Y él decía, ya no aguanto, me duele. Y el Espíritu Santo le decía, por amor, por ellos, un paso más. Y cuando le pusieron el primer clavo, y que el dolor se lo desgarraba por dentro, y el Espíritu Santo le hacía fuerte, le decía, vamos, puedes. Por amor, por ellos. Porque si no lo haces, no serán salvos. Y entonces Jesús, en el Getsemaní, ¿usted cree que no se imaginó todo eso? Que no podía ver todo lo que iba a sufrir. Que no podía ver los azotes. Ya estaba profetizado. Si Jesús no se lo imaginaba, alguien se lo había dicho ya en la profecía. Es como si quieres ir a ver una película y te imaginas toda la película y dices, va a estar padrísima. Y alguien llega y te cuenta el final. A Jesús le contaron el final. Se lo contaron los profetas. Los profetas le dijeron que iba a morir en la cruz, que iba a morir y que iba a ser crucificado. Pero también le dijeron, pero va a resucitar al tercer día. Y entonces Jesús sabía lo que le iba a acontecer en la cruz. Él ya sabía. Entonces no era miedo al sufrimiento o al dolor o a los latigazos o a que le arrancaran la barba o que le escupieran en la cara. ¿Alguna vez te han escupido en la cara? A mí sí. Y tengo dos historias. Una vez me escupieron en la cara cuando yo no tenía Cristo, era muy joven. Fuimos a jugar fútbol americano, ganó nuestro equipo y el otro equipo se enojó. Entonces nos estábamos despidiendo así, dándonos la mano, y uno del equipo contrario me escupió en la cara. Y no sé qué tantas cosas dijo, no me acuerdo, pero en cuanto me escupió yo me le fui encima. Y lo golpeé hasta que me cansé y hasta que me separaron. Y déjalo, no es para tanto. Y dice, pues si me escupió en la cara, ¿cómo no es para tanto? Como diciéndome, deshonró. Casi era saliva con ácido que me desgarré, mira. Pero después me escupieron cuando yo tenía Cristo, en varias ocasiones, sobre todo en liberación. Y me escupían. Y se siente bien feo que te escupan. Pero además que te escupan y no puedas hacer nada. Que tengas que aguantarte. Al Señor Jesús, yo no me comparo con el Señor Jesús, por supuesto. Al Señor Jesús le escupieron, burlándose de él. A mí si me escupen, a lo mejor tienen razón al escupirme, pero a él no había razón por cuál escupirle. Y le escupieron y él lo soportó. ¿Usted cree que eso no lo sabía Jesús? Lo sabía. Pero eso no es lo que estaba evitando Jesús cuando estaba orando, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba diciendo, Señor, no me quiero quedar solo. Porque aun cuando me crucifiquen, aun cuando me escupan, aun cuando me arranquen la barba, cuando me laven la corona de espinas, aun cuando hagan eso, tú vas a estar conmigo. Lo que no quiero es que me dejes solo. Y entonces pasó de la voluntad permisiva a la voluntad decretiva. ¿Cómo? Cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la parte a la que nosotros debemos de llegar.
Cuando aprendamos a decirle a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero la de Él era la cruz. La de Él era que Jesús quedara solo. Incluso estaba en contra de lo que Jesús quería. La voluntad de Dios estaba en contra de lo que Jesús quería. No quiero beber de esta copa, no quiero pasar por este momento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, incluso la voluntad de Dios, cuando es una voluntad decretiva, puede ir en contra de tu voluntad. Puede ir en contra de lo que tú quieres. Pero la gloria maravillosa que experimentó Jesús después de morir en la cruz, que fue levantado al tercer día y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, creo que eso es lo que hace que nosotros podamos experimentar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque si nosotros nos quedamos solamente en la cruz, como alguna vez escuché a alguien, un religioso reconocido, que decía, líder de una de las iglesias más importantes en la tierra, él decía, la cruz es el fracaso de Dios. Cuando yo oí eso dije, ¿cómo? ¿Cómo él puede decir eso? Cuando la cruz, dice la Biblia que en la cruz fueron exhibidos todos los enemigos de Jesús. Fueron exhibidos públicamente, dice, y triunfó públicamente, triunfó exhibiendo públicamente a sus enemigos. La Biblia no dice que sea un fracaso, la Biblia dice que fue el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las maldiciones. Es por la causa por la que ustedes y yo somos salvos. Entonces no es un fracaso. Entonces cuando aceptas la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios está sobre ti, no la permisiva, la decretiva, porque en la permisiva tú te puedes echar para atrás. En la permisiva tú puedes decir a Dios, no, ya no, Dios, ya no. Ya no quiero ir al cielo, ya déjame aquí. Ya no quiero que me corrijas, ya no quiero que endereces mi vida, ya no quiero que me ayudes en mi matrimonio, ya no quiero que me ayudes en mis finanzas, Señor, ya no quiero porque me está doliendo. Esa es la permisiva. La decretiva es que, aunque te duela, tú sigues, sabes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces continúas. Pero me está doliendo, pastor, continúa. Porque si tú continúas en la voluntad de Dios, vas a experimentar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces, si Dios tiene su voluntad permisiva, Dios tiene su voluntad decretiva. Nosotros generalmente, cuando todos que somos cristianos principalmente, que conocemos la voluntad de Dios, estamos en una voluntad permisiva. Todos, casi todos. Habrá una excepción de los que estén en la voluntad decretiva. ¿Por qué? Porque ya aceptan la voluntad de Dios tal cual. Sin cuestionar, sin refunfuñar, sin enojarse, sin chillar, sin maldecir, sin pelearse con Dios. Ya aceptaron la voluntad de Dios. Pero la mayoría estamos aquí, en la voluntad permisiva. Porque Dios empieza a trabajar en nosotros, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Y cuando empieza a obrar en nuestras vidas, si algo no nos gusta, nosotros nos quejamos. Ay, ¿por qué yo? Ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué? Y entonces Dios se detiene y dice, ok, te dejo otro ratito. Hasta que puedas aceptar mi voluntad. Y entonces Dios nos deja experimentar nuestra voluntad. El problema es que somos bien raros. Y esto es lo que quiero que usted se lleve en el corazón. No podemos vivir orando, pidiéndole a Dios que haga su voluntad y después culpar a Dios porque las cosas no salieron como nosotros queríamos. Es decir, si nosotros decimos a Dios, Señor, haz tu voluntad, usted tiene que aceptar que lo que Dios ha determinado que es mejor para su vida, eso hará. Amén. Pero si usted le dice a Dios, Señor, haz tu voluntad, y después dice, no, yo voy a hacer mi voluntad. Después cuando las cosas no salgan, usted no le diga a Dios, ay Señor, ¿por qué me mandaste a este marido? Y dice, tú lo escogiste. Yo tenía otra opción, pero tú dijiste, ahora no te voy a decir que eso fue, que ahora vas a vivir maldito o maldita el resto de tus días. Ahora el camino es más largo. Te va a costar más tiempo. Tener un matrimonio feliz, tener un matrimonio dispuesto. Te va a costar más tiempo, sin embargo, puedes volver a mi voluntad. ¿Sí está conmigo? Sí.
Nosotros podemos elegir y nosotros decidimos. Yo puedo decidir comprar, un ejemplo, usted quiere comprarse algo, pero no le alcanza. Y Dios le dice, espérate un poco. Espera un poco a que juntes, que ahorres, que tengas lo suficiente para que vayas y te compres lo que quieres. Pero usted no quiere. Usted ya lo quiere ya. Y de repente se encuentra algo que es imitación o que es de uso. Dice, me voy a comprar este es el que quiero, pero es de uso. Entonces tú lo compras y dices, oye, ¿y sirve? Sí, claro. ¿Qué te dice el que te lo está vendiendo? Pues claro, garantizado. Venga aquí me voy a encontrar mañana. Vas al otro día y no lo encuentras. ¿Cómo? Mire, te lo garantizo, te lo prueba y te lo hace y que funcione un celular, que es lo que está más de moda. Y compras un usado. Y dices, sí funciona. Y te lo compras, te lo llevas y no te sirve. Y te enojas. Y dices, ay, maldito ratero, desgraciado, que quién sabe qué. Así se le pudre el dinero en la mano. No hacemos eso. Pero nosotros nos quejamos. Y luego todavía nos atrevemos a culpar a Dios. Le decimos a Dios, ¿por qué permitiste, Dios? ¿Por qué permitiste que este hombre me estafara? Y dice Dios, no, yo te dije que te esperaras, que ahorraras más tiempo. Te dije que te aguantaras, que no era el momento, que te juntaras todo para que te lo compraras nuevecito y con garantía. Pero no quisimos. Nosotros nos urgía, queríamos ya tengo, no tengo todo, tengo la mitad. Ay, con esto me alcanza para un usado. Y oh, sorpresa, te compras y no sirve. ¿Cierto o no? Así pasa en la vida. Así usamos la voluntad de Dios. Dios te habla y te dice no. Y tú dices, no, ¿por qué no? Sí. Alguien me dijo alguna vez, para eso inventaron lo pirata. Para los que no nos alcanzan. Para los que somos pobres. Y decimos, como soy pobre, no me alcanza para un original, me compro un pirata. Y al rato te descompone, se descompone tu aparato, te descompone lo que compraste. Pero sí, Señor, ¿por qué? Y tú compras otro, y compras otro, y compras 3 piratas, que es lo que te costaba un original. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no creemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros creemos que nuestras ideas y que nuestra voluntad es mucho mejor que la voluntad de Dios. Y entonces nos apuramos, nos desesperamos. Queremos las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad. Entonces, ¿ya me entendió cuál es la voluntad permisiva? ¿Es voluntad de Dios que te vaya como te va? No. ¿Es voluntad de Dios que sufra las consecuencias de tus malas decisiones? No. Ahora, sin embargo, si algo sale mal, Dios puede usar eso a tu favor. Si algo sale mal, si tomaste una mala decisión, si tu voluntad estuvo en contra de la voluntad de Dios y tú te aferraste a tu voluntad y no conocías la voluntad de Dios e hiciste lo que quisiste, Dios puede hacer que eso coopere para bien en tu vida. Y ayudarte a cambiar eso. De entrada, la lección. A lo mejor compraste algo mal y dices, no vuelvo a comprar algo pirata. No vuelvo a comprar algo usado. No vuelvo a comprar. Y se te olvida. Pasa el tiempo y te lo vuelves a comprar. Mire, el que se lo está diciendo, se lo dice por experiencia. Mi esposa me dice, ya no compres usado. Y digo, nada más y ya. Lo último que compré fue una Sierra. Y dije, está buena, la probé, me sirvió, corté, armé lo que quería armar. La siguiente vez que la puse, ¡pum! Se quemó. Dije, la torre. Y de ahí, eso me pasó hace 3 semanas. Y de ahí surgió este mensaje. Que no le había dado hace 3 semanas, pero se lo doy esta hora. ¿Por qué? Porque a mí me tenía que quedar claro. Una, ¿cuál es la voluntad que yo quiero que opere en mi vida? La voluntad
permisiva de Dios, donde Dios me deje seguir haciendo mi voluntad? ¿O la voluntad decretiva, donde Dios me diga, no, no es tu voluntad, es mi voluntad? Y entonces yo pueda comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que mi voluntad me sigue llevando a comprar usado. ¿Cuántos quieren seguir comprando usado? ¿Alguien ha comprado usado? Levanta su mano sin pena. Yo lo he comprado. Por muchos años vestimos a mis hijos con ropa usada. Y no me avergüenzo, era lo que podíamos comprar en aquel tiempo. Pero hoy ya no. Ahora el que sigue comprando usado soy yo. Y no está mal, si alguien me regala una camisa usada, no está mal, yo me la pongo. Si alguien me regala una corbata usada, unos zapatos usados, no importa, si me quedan me los pongo. No me avergüenza usar usado, no es ese el punto. No es la vergüenza de usar algo usado, no es eso, es la mentalidad de aceptar la voluntad de Dios o seguir haciendo nuestra voluntad. Porque Dios te puede decir, espérate, aguántate tantito, no te lo compres, después vas a estrenar. Conozco a un muchachito que tenía un celular y que su celular no le gustaba. Y de repente alguien dejó su celular, que era mejor que el suyo, y dice, yo quiero ese. Y dejó el que le habían comprado, que era nuevecito de paquete, recién desempacadito. Y prefirió dejar ese por el otro, porque dijo, este es más moderno. ¿Sabe qué pasó con el que agarró? No sirve. Y el otro que dejó, tampoco sirve ya. ¿Sabe qué celular tiene? Sí. Volvió a uno viejito, más antiguo que los dos que tenía. Y dice, es que este está bueno. Y ese que tiene también era nuevo. El asunto es que no es lo mismo, incluso nosotros les hemos dicho a mis hijos, si ya no te queda, pásaselo a tu hermano. No hay problema. Eso no es el problema. No es la vergüenza el problema. No es usar usado, no es que alguien lo tuvo antes. No, eso no es el problema. Tú puedes tener algo de alguien más que alguien usó y que te lo dejó, te lo dio, te lo heredó, te lo regaló, lo que sea. Ese no es el problema. El problema es si estás aceptando la voluntad de Dios o no. Porque mientras nosotros compramos ropa usada para nuestros hijos y zapatos usados, créame, no era una vergüenza. De hecho, yo de vez en cuando me compro playeras usadas. De repente me las compro porque son con las que ando en la casa, en la calle, y si está muy buena me la llevo hasta el trabajo. No me avergüenza usar eso. El asunto es, ¿lo que estás haciendo es voluntad de Dios o no? Porque incluso si es voluntad de Dios que te compres algo usado, como un carro, por ejemplo, una casa a lo mejor. Si yo le digo, Señor, yo quiero casa, pero si no es nuevecita de paquete, no me des nada. No, tampoco, porque a lo mejor alguien te da una casa que está muy bien. Entonces, ese no es el problema. El problema es si lo que estás haciendo o lo que estás decidiendo está en la voluntad de Dios o no. ¿Es la voluntad de Dios o es tu voluntad? ¿Es tu desesperación por tener algo? ¿Es tu frustración porque no has tenido nada y ahora que puedes comprarte, a lo mejor no te alcanza para lo nuevo o para lo bueno, pero te compras lo que hay? Pero no es que Dios no quiera que lo compres o que sí lo compres. El asunto es que es tu voluntad. Tenemos que pasar de dejar de tomar nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios. Y dejar de vivir en una voluntad permisiva donde siempre Dios nos va a dejar cometer errores. Porque Dios te va a dejar. Porque no estás queriendo hacer su voluntad, sino estás queriendo hacer tu voluntad. Y Dios dice, esto va, con que quieres, órale pues, ve y hazlo. Yo he escuchado gente que dice, si Dios no hubiera querido que yo pecara, Él me hubiera estorbado. Mentira. Porque en tu corazón estaba pecar. Si Dios no hubiera querido que yo me lo robara, no me lo hubiera puesto ahí. No hubiera dejado que lo encontrara. Si después de que volteaste toda la casa, seguro lo ibas a encontrar. Me hubiera puesto un alacrán. Dios no opera así, hermano. Dios permite que tú hagas tu voluntad. Lo importante es rendirle tu voluntad a Dios y escuchar las palabras del Señor Jesús cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y esa es la parte difícil. Esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo como cristianos, como hijos de Dios. Sin embargo, es lo que más nos bendice. Hacer la voluntad de Dios es lo que más te bendice. Es lo que te hace vivir bendecido, es lo que te hace vivir sano. Es lo que te hace vivir en paz con tus hermanos. Dice, ay, ¿por qué mi hermano me odia? Pues porque no lo has perdonado. ¿Por qué fulano no me hablará bien? Porque tú tampoco le hablas bien. Porque no lo amas. Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque nosotros estamos esperando que los demás nos traten bien para que nosotros tratar bien. Cuando el Señor Jesús dijo, vence con el bien el mal. Entonces, ¿cuál es la voluntad que estamos viviendo? Usted no puede decir que vive la voluntad de Dios porque trae la Biblia en la mano o porque viene a la iglesia el domingo. Usted vive la voluntad de Dios porque usted ha decidido rendirle su voluntad a Dios y decir, Señor, como tú digas, no como yo digo. Hágase como tú quieres, no como yo quiero. Nada más que mucho cuidado cuando usted haga esta oración. Porque usted va a empezar a recibir nos de parte de Dios. Usted va a empezar a escuchar que Dios le dice no, no, no. Y va a empezar a ver cómo la gente se aparta de usted y cómo se empieza a quedar solo y cómo se le empiezan a cerrar puertas. Y dice así, ¿pero por qué? Si antes me iba re bien. Antes todo me salía bonito, antes todos me saludaban, me apapachaban, me abrían la puerta, me invitaban a comer, ahora nadie. Porque si tú aceptaste la voluntad de Dios, Dios te va a poner en los lugares donde Él quiere que estés. Te va a acercar a la gente que Él quiere que esté cerca de ti. Y va a alejar a la gente que no quiere que esté cerca de ti. Habrá quienes te empiecen a aborrecer, a odiar y a decirte, ya no te quiero ver nunca más en mi vida. No se enoje, no ruegue por esa amistad o no ruegue por esa persona. Porque usted entenderá que es Dios. Y que Dios le está llevando a su voluntad que es agradable y perfecta. Después de un tiempo, créame, después de un tiempo, ellos que le cerraron la puerta vendrán y le abrirán la puerta. Le dirán, te extrañé, me hiciste falta, te necesité en mi vida. ¿Dónde andabas todos estos años? Y usted tranquilamente le dirá, haciendo la voluntad de mi Padre. Amén. Decidiendo lo que Él quería para mí. Madurando como hijo de Dios. Creciendo, siendo mejor. Pero no, ahora te necesito, no te preocupes, aquí estoy para servirte. Pero ya no harás tu voluntad, sino harás la voluntad de Dios. Y créanme, se lo puedo asegurar, y no porque lo digo yo solamente, lo dice la palabra, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. He escuchado a mucha gente quejarse del gobierno. Muchos se quejan, es que el gobierno, es que esto, es que el otro. Pero mire, Dios nos dejó algo que se llama voto. Y ahí es la voluntad permisiva. Porque no es un rey lo que se nombra aquí en México, es un presidente elegido por un voto. Así es que tiene hoy la oportunidad de ir a votar. Vaya y vote. Elija. Si no ganó por el que usted votó, usted debe decidir. Si las cosas salen mal y usted no votó por él, diga, qué bueno que no voté por él. Si las cosas salen bien y usted votó por él, diga, yo sabía que él era el bueno. O ella, no sé, por quién usted vota. Pero hermano, no podemos culpar a Dios de todo lo que nos pasa. No podemos decir, estamos así porque Dios quiere. No, estamos así porque nosotros nos hemos metido en eso. Estamos en la condición en la que estamos porque nosotros lo hemos permitido. Nosotros hemos dejado que eso sea. La condición en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, es una condición en la que tú te encuentras ahora porque tú has querido. No culpes a Dios. No digas, Dios, es que Dios quería. No. Porque cuando tú sepas que es Dios el que te está empobreciendo, un ejemplo, si así fuera, que es Dios el que te está empobreciendo, tú sabrás que después de esa condición viene algo mejor. Porque después del quebrantamiento viene la restauración.
Si había una enfermedad que te doblegaba y tú digas, ay Dios, ¿por qué me tienes enfermo? A menos que eso haga crecer tu fe y haga que la perfección de Dios y el poder de Dios se perfeccione en ti, entonces tú dale gloria a Dios. Y el Señor, bendito seas, porque esta enfermedad me hace ver tu gloria. Amén. Me permite conocerte mejor y saber que si yo estoy de pie y me sostengo, ha sido por ti. Alguien me decía hace poquito, oye, ¿y cómo le hace para aguantar tanto como pastor? Porque va, además del trabajo en la mañana, luego estamos como pastor, o en clases, en la casa, lo que sea, y me decía, ¿cómo le hace para aguantar? Le digo, no soy yo, es Dios. Porque si fuera yo hubiera renunciado desde hace rato. A una u otra cosa, o a dos cosas, o a lo mejor a todo. Porque cuando era soltero y sin Cristo, en algún momento quise renunciar a la vida misma. Dije, no, ya no puedo con esto. Y hoy tampoco puedo. Pero Dios es el que me sostiene. Haga la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. Deje de vivir una voluntad permisiva, donde terminamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Y no haga esa oración que usted seguramente ha hecho o hará. Diga, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Si no está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. No haga esa oración, porque cuando las cosas se empiezan a poner feas, y no digo feas de malas, sino que feas porque usted no las quiere, entonces va a empezar a dolerle. Amén. Ahora no crea que es para siempre. El mismo Dios dice, la noche no es para siempre. Amanecerá. Seguro amanecerá. Estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Créame, yo soy el más convencido, creo, en este lugar de hacer la voluntad de Dios. No es fácil. Por supuesto que no es fácil. Pero si fuera fácil, hermano, ¿para qué necesitamos a Dios? Sin embargo, por lo mismo que no es fácil, lo necesitamos. Y yo he aprendido que en los momentos de mayor dificultad es cuando Dios está más con nosotros. Porque Él no nos dejará ni nos desamparará. Así es que cuando te vaya muy mal, cuando tú sientas que no puedes más, ten la certeza de que Dios está ahí. Cuando tú digas, ya esto ya es imposible de soportar, tú solamente cierra los ojos, confía en Dios y dile al Señor, no me sueltes ahora. Si no me soltaste antes, ahora menos. Y si yo me quiero soltar porque estoy tirado en el piso, porque ya no aguanto y estoy haciendo mi berrinche, Señor, agárrame, levántame, dame 2 nalgadas y hazme andar. Amén. Cierre sus ojos por un momento. De acuerdo a lo que dice Jeremías 29:11, dice la Escritura, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, para que ustedes alcancen el fin que esperan. De acuerdo a esa palabra, creo y estoy convencido que es mucho mejor el plan de Dios que tu propio plan. Y no digo que Dios esté peleado con tus planes o con tus sueños y con los anhelos de tu corazón, de hecho no. Pero cuando tú ajustas tus planes, tus sueños, tus anhelos y los deseos de tu corazón, los ajustas a la voluntad de Dios, todo marcha mucho mejor. Es menos doloroso el camino y menos cansado. Sobre todo puedes experimentar más la presencia de Dios. Así es que toma una decisión hoy. Esta decisión es personal. Todos y cada uno de ustedes han recibido a Cristo en su corazón. Y Jesús está en su corazón. Pero no es lo mismo decirle al Señor Jesús, Señor, ven a mi corazón y sé el Salvador de mi vida, a decirle al Señor Jesús, ven a mi corazón y sé el Señor de mi vida. Hoy quiero rendirme a ti. Quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero que tú hagas tu voluntad. Si ese es tu deseo, si es tu corazón y es tu espíritu el que clama porque así sea, vamos a hacer una oración ahí donde estás. No tengas pena si no la haces. De verdad, no hay ninguna obligación en que hagas esta oración. Ya tendrás
la oportunidad más adelante, cuando tu espíritu y tu fe crezcan, tendrás la oportunidad de hacerlo. Pero hoy, si estás convencido de que así sea, que se haga la voluntad de Dios en tu vida, haz conmigo esta oración. Yo oraré para que no sea muy doloroso para ti, y yo oraré para que tengas la fortaleza y la presencia de eso en tu vida para continuar. Pero, de momento, de entrada, tendrá que ser tu decisión el decirle al Señor: haz tu voluntad en mi vida. Que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Si eso es lo que tú quieres, ora después de mí estas palabras. Señor Jesús, te pido en este momento, con todo mi corazón, que me perdones, que perdones mi desobediencia, que perdones mi falta de entendimiento para comprender cuál es tu voluntad. Hoy quiero rendirme a ti, Señor, y reconocer que tu voluntad es mucho mejor que la mía, que lo que tú tienes preparado para mí es mucho mejor que lo que yo quisiera o pensara que sería bueno para mí. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que me ayudes, que toques mi vida, que me hagas tener sabiduría, entendimiento y sobre todo humildad para aceptar tu voluntad. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús. Amén y amén.